Aló, aló, hola, hola. Buenos días, chicos, chicas. Bienvenidos a otra clase de historia. Vamos esperando a que vayan ingresando los compañeros. Así que, bueno, primero los que están presentes. Saludos a la Cata, saludos al Camilo, saludos al Nico, al Nicolás. Ya. Hola Luciano, bienvenido. Hola Constanza, hola Natalie. Eh, Aquí viene en camino Joel. Hola Joel, buenos días. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo estamos? ¿Bien usted? Bien, bien, muchas gracias. Vale, gracias Luciano. Vale, también. Vamos a esperar a la Paulina entonces. Vamos a esperar a que ingresen un poco más de compañeros y le ponemos a la clase del día de hoy. Hola Paulina, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Buena, buena. Ya. Bueno, igual somos 10. Son las 10:05 también, podríamos partir nomás. Por mientras les voy a comentar un par de cositas, chiquillos. Ya. Bueno, como saben, ya estamos pasando, digamos, como clases regularmente. O sea, ahora vamos a retomar lo que dejamos en las clases anteriores. ¿Sí? Antes de la semana de la distensión, nosotros estábamos viendo como un contenido que era nuevo, ¿cierto? Que tenía que ver con el tema de la etapa de los ensayos constitucionales en Chile. Así que vamos a retomar esta parte. ¿Ya? Importante, chiquillos, y de hecho, bueno, quería que hubieran más personas acá conectadas para comentarles, pero bueno, igual se van a enterar cuando tengan entonces la bitácora, ¿ya? Para hacerles un adelanto de lo que va a ser la bitácora número 2, en este caso ustedes van a trabajar van a tener que crear una historia, ya van a tener que hacer un cuento contextualizada en esta etapa que estamos trabajando. Ustedes me van a decir como, pero profe, no sé, no sé escribir, no se me ocurren las ideas, ¿ya? Pero es precisamente por eso, ¿ya? La idea acá es que vayan estimulando la imaginación. En historia, chiquillos, es súper importante el tema de la imaginación, porque uno tiene que recrear lo que ocurrió antes, uno tiene que recrear en su mente personajes, acontecimientos, una sociedad, ¿cierto? Ustedes cuando ven una película, por ejemplo, el personaje nunca está, digamos, en el aire, siempre está en un contexto, está en una ciudad, en un tiempo, ¿cierto? Y esos personajes actúan, digamos, según cómo es la cultura, cómo es la sociedad que se muestra ahí. Entonces, hacer historia es algo similar a eso, es recrear lo que ocurrió anteriormente, ¿ya? Por eso la idea es que vayamos estimulando la imaginación y todo. De hecho, les voy a decir como, para que tengan una idea, cuando salga entonces la bitácora número 2, igual sería bueno que vieran algunas películas históricas como recomendación para que vean cómo crean personajes y cómo los desarrollan, ¿ya? En este caso, como lo estoy diciendo, solo estoy filtrando la información para que tengan más tiempo de pensar lo que van a hacer. Lo que pueden como hacer en este caso es pensar un personaje, inventar un personaje. Ustedes lo sitúan así como puede ser de, no sé, por una clase social baja, puede ser un mestizo, puede ser bajo pueblo, puede ser mapuche, puede ser uno de estos criollos que acaban de independizarse de España, puede ser, digamos, un comerciante, y ustedes van a ver de qué clase lo ponen. Tiene que tener como algunas ideas relacionadas con el periodo, ¿ya? Tiene que tener alguna trama, claramente, o sea, no sé, pues puede ser que este es un personaje de bajo pueblo y está peleando en la guerra, no sé, pues dejó a su amor en otra ciudad, ¿cierto? Y después este personaje lo pueden matar. O no sé, pues el tema de la amistad dentro de la guerra a veces también es un tema recurrente. Eso lo pueden, digamos,
ver, por eso les digo, vean películas históricas, traten de sacar ideas, y después de eso lo van a aplicar, les van a cambiar algunos nombres, le cambian algunas fechas, claramente el tema del territorio y todas esas cosas. Y les puede servir como argumento, ¿ya? Les puede servir. Así que eso. No sé cuándo entreguen las bitácoras número 2. Yo creo que la otra semana, puede que sea. Si es así, vamos a trabajar entonces ya la otra semana y la próxima algunos elementos de escritura creativa, algunas técnicas para estimular la escritura creativa. Y vamos a trabajar entonces con algunas, puede ser con alguna película o con, digamos, algún elemento de ficción para que vean cómo trabajan entonces a los personajes y así vayan sacando ideas. ¿Ya? Pero lo principal en este caso, entonces, para que puedan desarrollar esa actividad, es que ustedes conozcan qué está ocurriendo en Chile entre el 1823 y el 1830. ¿Ya? O sea, estos personajes que ustedes vayan a inventar tienen que estar contextualizados en un espacio-tiempo. Así que eso, hoy día vamos a profundizar entonces con lo que vimos la clase anterior a la semana de la distensión, y después ya también la otra semana vamos a darle ¿cómo se llama? Una clase solo para el tema de la escritura creativa y otro para también el tema del contenido, para que así sepan más o menos qué es lo que está ocurriendo en Chile y cómo ir guiando un poco la historia. Así que eso, chicos, antes de partir con esto, ¿alguna duda en torno a lo que les acabo de plantear? ¿Algún comentario que quieran hacer? Ya, vale, Paula. De todas maneras, cuando salga la bitácora ahí van a estar todas las instrucciones. Ya la cantidad de qué tan extenso tiene que ser, qué les voy a pedir en torno a contenido de historia. Todas esas cosas van a estar, digamos, cuando salga la bitácora. ¿Ya? En este momento es solo, como les decía, filtrando un poco la información para que vayan pensando cómo van a armar su historia. Entonces, chiquillos, chicas, nuestro objetivo del día de hoy va a ser profundizar en las diferencias historiográficas sobre el inicio de la República en Chile. ¿Ya? Recuerden que acá nosotros vimos al final de las últimas clases que depende mucho del historiador, depende mucho de cómo se vea la historia y qué enfoque se le va a dar, porque a veces una historia la pueden interpretar de distintas formas, distintos historiadores, y todo depende de la forma de pensar, todo depende de las ideas que tengan los historiadores detrás. ¿Ya? Entonces, vamos avanzando. En primer lugar, vamos a recordar un poco y estimular la, ¿cómo decirlo?, la memoria, entonces, según lo que vimos anteriormente, según la historiografía chilena, ¿ya? Porque estamos ahora centrados solo en Chile. ¿Cuál de los siguientes nombres pertenece al periodo entre los años 1823 y 1830? 1, periodo de anarquía; 2, periodo de ensayos constitucionales; y 3, periodo parlamentario. A ver si alguien se acuerda de este elemento. A ver, Paula Trujillo, dime tú, ¿cuál crees que podría ser la respuesta para esta pregunta? Solo uno. Eso dirías tú, solo uno. Ya, entonces esa es la respuesta de Paula. Catalina Zúñiga, ¿qué responderías tú en esta pregunta? Aló, aló, ¿me escucho? Aló, aló.
Me parece que la Cata no escucha muy bien ahora. Ah, ya. Ahí sí me respondió. Dice que la 1 también. Eh, a ver, Nicolás Colimán, ¿qué responderías tú en esta? ¿Cuál de las siguientes nombres recibe entonces este periodo entre 1823 y 1830? Mm, mm, la C. Ya, entonces tenemos solo uno o solo uno y dos. Ya. Vamos a ir descartando. La 3 que dice periodo parlamentario, es algo que nosotros todavía no trabajamos, ¿ya? Existe, sí, existe dentro de la historia de Chile, pero eso ya es a fines del siglo XIX e inicios del XX. Por lo tanto, no corresponde a estos años, ¿ya? Y como siempre les digo, uno puede descartar acá en función de lo que sabe y lo que no sabe. Y si esto no lo hemos trabajado, no ha aparecido este nombre en clase, tienen que descartarlo, ¿ya? A veces uno como que les cuesta un poco más eso porque siempre queda la duda a la hora de descartar. Pero es un buen ejercicio también hacerlo, ¿ya? O sea, la 3 la descartamos y nos quedan las dos primeras. Ya, nosotros dijimos que este periodo entre el 23 y el 30 tenía dos visiones distintas. Algunos historiadores lo ven como un periodo anárquico, un periodo de caos, donde solo hay, digamos, desorden, hay guerras, hay conflictos, se hacen como tres constituciones y se cambian cada cierto año, cada 2 años se estaban cambiando las constituciones. Entonces, hay historiadores que dicen, este es un periodo de desorden. Y hay otras personas que van a decir que, ¿cómo se llama? Que esto no va a ser un periodo de desorden, sino que se está armando a la nación. O sea, se tiene que dar un periodo de conversaciones, de armarse, de construirse, es decir, de tirar ensayos también, de ensayar, ensayo y error. Por eso también hay otras personas que le dicen de ensayos constitucionales, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la 1 y la 2, ¿ya? Así que esos chiquillos para que lo vayan anotando por ahí en su cuadernito, en este caso se le conoce de las dos maneras. Vamos a hacer entonces una especie de reforzamiento en torno a los contenidos que trabajamos, pero también vamos a ir profundizando un poco más dentro de los mismos contenidos. Esto lo vimos, esto estaba entonces en el Power anterior. Decía, según la historiografía tradicional se ha denominado como anarquía debido a la sucesión de gobiernos, constituciones y movimientos militares que se desarrollaron durante este periodo, ¿ya? O sea, eso, cambiaban los gobiernos a cada rato, la constitución también se cambiaba a cada rato. Tenemos la del 23, de 1823, de 1826 y de 1828, ¿ya? Y si uno quiere incluso ir más allá, tenemos una constitución en 1822, si no me equivoco, que fue promulgada por Bernardo Higgins, y después terminamos con la constitución de 1833, si no me equivoco, que es la constitución conservadora. O sea, acá hubieron un montón de constituciones, ¿ya? O sea, el país no tenía orden todavía, se estaba recién ordenando. Vamos a tener también una guerra civil entre, digamos, liberales y conservadores, que van a ser las dos facciones de este periodo, la cual va a terminar entonces la batalla del Ircay 1830, que con esta batalla finaliza este periodo. Ya con esta batalla finaliza, gana el bando conservador, los liberales se van para la casa, los terminan desterrando, los echan, etcétera, ¿ya? Eh, pero tenemos entonces una guerra que se desarrolla durante 2 años, ¿ya? Todo esto va a generar que algunos historiadores, como el que está acá, como Barros Arana,
que es uno de los historiadores que más se lee en las escuelas, que es como todas las líneas de la escuela utilizan a Barros Arana, utilizan a los mismos, ¿ya? Sergio Villalobos, etc. Esa historiografía dice entonces que este es un periodo de anarquía, un periodo anárquico, un periodo de desorden. Pero también dijimos que hay otros historiadores, como en el caso de Gabriel Salazar, que aún está vivo, que hablan de que este periodo es un periodo rico en participación ciudadana, es un periodo que, digamos, se está armando la república y la ciudadanía está opinando. Ya como dice acá, la ciudadanía tendrá la oportunidad de opinar y proponer temas políticos a través de los cabildos. Ya, estos chiquillos, esto aparte no estaba en el Power anterior, así que lo pueden ir copiando también. El tema de los cabildos, eso es nuevo. ¿Qué eran los cabildos? ¿Alguien lo recuerda? Esto es un concepto que se trabaja mucho en la colonia española. Por lo general siempre queda dando vueltas esa palabra. ¿Qué significará cabildo? ¿No? ¿No se les viene a la mente? Ya, miren, para que se hagan una idea, el cabildo, o sea, lo que se suele decir en el colegio es que es parecido a una junta de vecinos, ¿ya? Es una institución de la colonia donde los vecinos de cada pueblo, de cada ciudad, se juntaban para discutir los temas pertenecientes a cada territorio. Ya como aparece acá en esta imagen, esto es un cabildo. O se juntaban en una casa, se juntaban, digamos, en un edificio, ¿cierto? Todo eso corresponde a lo que hacía el cabildo. Entonces, ¿qué nos dice este señor, Gabriel Salazar? Nos dice que los ciudadanos, después de la independencia, van a conservar esta tradición del cabildo. Entonces, para poder armar Chile, para poder armar la República de Chile, van a discutir en los mismos cabildos y van a enviar representantes entonces a Santiago para que estos representantes hablen en representación de ellos, ¿ya? Acá les dejé un extracto de su libro y dice, por ejemplo, para organizar la producción, la vida local y el comercio lejano y cercano se reunían en asambleas vecinales, es decir, cabildos abiertos, ¿ya? Razón por la que fueron consolidando una bicentenaria tradición de autogobierno. En este contexto, el cabildo fue el órgano directo local de la soberanía popular. Ya, o sea, chiquillos, acá como que igual está mezclando un poco de teoría política este personaje porque habla de soberanía popular. ¿Qué es la soberanía? Es el poder político. En otras palabras, está hablando de que, en definitiva, el pueblo se autogobernaba, ¿ya? Igual tiene lógica, porque el rey estaba así súper lejos, ya estaba en España, ¿cierto? Estaba como cruzando todo un océano. Acá, ¿quién estaba? El virrey estaba en Perú, en Chile había un gobernador, pero en este momento en la colonia no había, digamos, no había un aparato político, no había un estado como el que existe hoy en día. Por lo tanto, los cabildos tenían que ver todo. Veían el tema de la educación, de los hijos de los vecinos, veían el tema de la seguridad, ya, o sea, los mismos vecinos se organizaban para el tema de la seguridad, tenían que ver el tema de la limpieza, tenían que ver el tema de, como dice acá, de la producción, del comercio, tenían que ver de todos esos elementos, ¿ya? Por eso es importante la idea de cabildo. Así que tengan ojo con esos chiquillos porque esto va a ser una de las ideas principales, al menos dentro de lo que estamos trabajando ahora. Entonces, bueno, otro elemento que nos dice Salazar es que esta tradición que existía en el pueblo, bueno, en el pueblo descendiente de los españoles, en toda América Latina, ya, entonces existía una tradición de participación. Las personas participaban, las personas discutían y ellos veían, digamos, cómo organizaban su sociedad. Eso se veía en los cabildos y también dice que se veía en las plazas. Ustedes ven acá una imagen, una foto de la Plaza de Armas de Santiago, y de hecho es de 1860, o sea, tiene hartos años y aún se mantiene así.
Paulina, ¿me escuchás? Paulina Carreño. Me parece que la Pauli no me escucha muy bien. Bueno, igual yo sé que tiene problemas de internet. A ver, me respondió, parece. Sí, me escribe eso, profe, no le escucho muy bien. Ya, entonces vamos a preguntarle a otra persona. Joel, ¿me escuchas? Joel Fuentes. Mm, mm, mm. Esto es lo complicado de hacer clases en línea también, porque no hay una reciprocidad directa. Uno no cacha bien qué es lo que está ocurriendo también. Y la señal que falla y todas esas cosas. Ya, avancemos nomás, chiquillos, entonces. Pues si no escuchan o tienen problemas, ya no se puede hacer más. En este caso, yo les quería preguntar qué es lo que veían en la imagen, ¿ya? ¿Cómo era la plaza de armas? Ya, para que vayan ustedes pensando también en su cabeza. Háganle el contraste dentro de esta plaza de armas antigua y la plaza de armas que existe hoy en día en Santiago, ¿ya? O sea, por ejemplo, la plaza de hoy tiene árboles, tiene bancas, tiene para pasar, ¿cierto? Tiene paseos. Es una plaza que está bonita. Mira, Luciano dice no tenía pasto, ¿cierto? En este caso era como, uno dice, esta plaza de armas terrible fea, pues un peladero así, ¿cierto? Y es porque tenía una función práctica. O sea, la plaza de armas actual en todas las ciudades tiene también tiene una función, que es como el encuentro, que tiene que ver con el tema de distraerse un poco, de que sea como una cosa bonita también, agradable a la vista. Pero en este caso, según el historiador que estamos trabajando, que es Gabriel Salazar, las plazas de este periodo, de la colonia, incluso hasta pasadito un poco del 1800, era utilizado como un centro de reunión por la ciudadanía. Es decir, todas las personas se juntaban en la plaza para discutir asuntos públicos, los mismos asuntos que se discuten en los cabildos, como cuáles, como la educación, como la limpieza, como la seguridad, como el tema del comercio, ¿ya? De la higiene. Todos esos elementos entonces van a estar, se van a discutir en las plazas públicas, ¿ya? Y por eso no tiene por eso no tiene pasto, por eso no tiene árboles, por eso no tiene bancas. Es porque la gente se reúne en este momento en una especie de peladero y empiezan a conversar. Esa era la función práctica que tenía la plaza en este momento, ¿ya? Entonces, eso, chiquillos, no sé si les queda como, les quedó claro esa idea. O si no entendieron, vayan preguntando. Recuerden que aquí es fácil que uno se pierda. Entonces, eso. Existía esta tradición de la participación ciudadana, existía esta tradición de que los cabildos tenían en la soberanía. ¿Y qué va a pasar? Vamos a volver a 1823. En este momento abdica Bernardo Higgins, ¿ya? Esto fue lo que nosotros trabajamos en otra clase anterior. Decíamos que hubo como una ¿cómo decirlo? Una sublevación, podríamos decir, una rebelión contra Bernardo Higgins, y lo derrocaron, ¿cierto? Según este mismo historiador que estamos trabajando, Bernardo Higgins mantenía una dictadura antidemocrática y criminal, como dice acá. Y fue entonces echado el, digamos, por las personas de Concepción, que se armaron, digamos, llevaron un ejército hasta Santiago y echaron a Higgins, y desde La Serena también avanzaron para echar a Higgins. Entonces, esto abre la posibilidad de iniciar un proceso constituyente. ¿Qué es eso? Lo que estamos viviendo ahora. Ahora vivimos un proceso constituyente, de crear una constitución, de armar las bases para
el país. ¿Ya? Eso es lo que nos dice entonces Gabriel Salazar de este periodo. Como dice acá, el general Ramón Freire, que era bueno, el nuevo director supremo, era decidido partidario de organizar un proceso constituyente en el cual la ciudadanía misma, libre y democráticamente, dictara el tipo de Estado nacional que le pareciera pertinente. ¿Ya? O sea, bueno, Gabriel Salazar habla mucho de este tema, de que la ciudadanía entonces tiene que elegir el tipo de Estado-nación que quieren, qué es lo que quiere la ciudadanía y no que les impongan un modelo, ya que no que se lo impongan ni la oligarquía, ni la elite, ni los comerciantes, ni los militares, etcétera, sino que sean las personas que decidan a través de su voz y a través de sus acciones. ¿Quién fue Ramón Freire, chiquillos? Fue el general que echó a Bernardo Higgins, ¿ya? El que representó entonces a los cabildos de Concepción, armó el ejército y llegó hasta Santiago, se ganó afuera de Santiago y sin disparar ningún tiro echa a Bernardo Higgins, ¿ya? O sea, él solo con la fuerza de la presión, es decir, como si no te vas, claramente vamos a entrar en guerra, vamos a llegar y vamos a invadir Santiago y vamos a atacar. Pero, ¿qué hacen? Estratégicamente se ganan afuera de Santiago, igual que el ejército de La Serena, y esperan a que este personaje, Bernardo Higgins, abdique. ¿Ya? Por eso, digamos, entonces, al menos este historiador va a tomar mucho la figura de este personaje, de Ramón Freire, porque para él este personaje uno va a echar a O'Higgins y dos va a armar entonces un proceso que va a ser democrático, que va a ser, digamos, de libre participación, donde cada ciudadano tiene una palabra, tiene voz y voto. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no se reconoce tanto como otros héroes de la historia de Chile? Porque después fue olvidado también por la misma historiografía, porque le dieron importancia a otros personajes, porque le dieron importancia a los O'Higgins, después a los Portales y a otros personajes, ¿cierto? Pero este también es un personaje importante dentro de este periodo, ¿ya? Y vamos a trabajarlo también en hartas cositas. Como yo me acordaba cuando era estudiante, yo me acordaba de este personaje por el apellido, que era Ramón Freire, y en esos momentos cuando yo estudiaba, cuando iba como en segundo medio, primero medio, estaba de moda el Club de la Comedia, entonces estaba el humorista que era Sergio Freire. Entonces yo me acordaba y decía como, pero Ramón Freire se parece a Sergio Freire en el apellido. Entonces ahí me acordaba, digamos, de este personaje. Aún no lo conocía bien en todo caso, pero solo se los digo porque a veces uno asociando la palabra, asociando los nombres, se les puede hacer más fácil entonces recordar algunas cosas. Ya. Entonces, chiquillos, volviendo a esto, lo lógico era que con la salida de O'Higgins, el poder entonces regresara a los cabildos, ¿ya? O'Higgins en algún momento tiene todo el poder, porque es el director supremo, y él está organizando entonces lo que es el Estado de Chile. Pero hasta el momento nosotros tenemos cerca de 300 años tal vez, 300 años en los cuales el pueblo se organizaba a través de los cabildos, entonces siempre se organizó de esta manera. Lo lógico era que el poder volviera a los mismos cabildos. ¿Ya? Ahora, chiquillos, bueno, ya lo vimos en la diapositiva anterior, era contenido nuevo, y ahora seguimos con contenido nuevo. Según entonces el historiador que estamos trabajando, bueno, será la oligarquía chilena, es decir, las personas con dinero, con poder político y económico, la que le pondrá trabas al proceso constituyente, entorpeciéndolo y boicoteándolo. O sea, ¿por qué tenemos 3 constituciones en este periodo? Porque la oligarquía va a ponerle trabas, va a poner así como va a jugar sucio para evitar que se arme una constitución que afecte a sus intereses políticos y económicos. Los va a boicotear, ¿ya? Va a boicotear todo este proceso. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, acá le saqué un pantallazo porque en verdad no sabía cómo resumirlo, pero esta es parte, digamos, del libro de Salazar. ¿Ya? Según Salazar, cada provincia, es decir, cada región, va a tener diputados que los va a representar. ¿Ya? Y estos diputados van a viajar a Santiago para
digamos, hablar y llevar sus ideas de, digamos, de la región que está representando. Y como dice acá, los diputados de provincia, que eran mayoría, estaban renuentes a establecer un Estado centralista y autoritario. O sea, no querían un Estado centralista y autoritario. Entonces, ya, vamos a avanzar un poco acá. Acá señala como la estrategia que utiliza entonces la oligarquía para evitar que los diputados de las provincias puedan manifestar su derecho a participar, o como van boicoteando el proceso constituyente. Dice, el patriciado como conjunto sobre todos los grupos mercantil y monopolistas de los estanqueros, vamos a trabajar todos esos conceptos, ya si no les queda claro ahora, después les va a quedar claro. Implementó una ofensiva de burlas y mofas contra los delegados de provincias, ¿ya? Que decían acá que no habiendo hoteles en Santiago, debieron alojarse en cualquier parte y comer donde pudieran. ¿Ya? O sea, acá tenemos que los diputados de las provincias, de todas las regiones, llegan a Santiago y no encuentran entonces dónde alojarse, y estos grupos que tienen el poder en Santiago, la oligarquía, les va primero, en un primer punto les va a hacer burla. Los van a llamar, como dice acá, pipiolos, ¿cierto? Como por el pío pío desmedrado de los pollitos, y pelagianos. Ya los van a atacar entonces en panfletos y en periódicos. Primero van a llevar entonces un ataque a través de la prensa. ¿Qué más dice acá? B, obstruyeron los debates, interviniendo y burlándose desde la barra, con lo cual dilataron la discusión, confundieron los temas y alargaron la incómoda estadía de los provincianos en la capital. ¿Ya? O sea, acá tienen un tema interesante, entorpecen en la discusión, se ponen a gritar cualquier lecera para hacer que la estadía de estos personajes sea mucho más larga, y más encima que no se estaban quedando en hoteles, sino que estaban sobreviviendo como podían. Entonces claramente es algo súper incómodo. Después se movieron para monopolizar la redacción de los acuerdos a fin de formalizar una última, ahora un texto constitucional que refleja una propuesta aristocrática y centralista. ¿Ya? O sea que con esto quiere decir que la constitución del 1823, que fue la primera después de O'Higgins, la redactaron ellos mismos y se organizaron, la redactaron y la dejaron ahí, ¿ya? O sea, ellos monopolizaron la redacción, ellos se pusieron de acuerdo. Estaba todo como todo pensado. Después, ¿qué dice? Retardaron la discusión del texto propuesto, o sea, ellos armaron la constitución y retardaron la discusión de este texto, ojo, para conseguir que se alargara el tiempo de los diputados de provincias en Santiago. O sea, estos diputados que lo estaban pasando mal porque no tenían dónde quedarse, porque no tenían, digamos, que comer bien, la idea de la oligarquía era como, dejémoslo más tiempo, dejémoslo más tiempo, dejémoslo más tiempo, para que así se aburran y se devuelvan a las provincias. Era lo lógico. ¿Y qué dice acá? Entonces los diputados de provincia se vieron obligados a retornar a sus pueblos, convirtiendo de ese modo la mayoría en una minoría. ¿Ya? O sea, acá se ve cómo jugaron sucio. La mayoría que venía de las provincias, eh, ¿cómo se llama? Hacen que todo funcione mal para que se vayan para la casa, y entonces estos personajes, la oligarquía santiaguina o patriciado capitalino, como le dice, bueno, estos son conceptos nomás para referirse, pero al final es lo mismo, es la élite, ¿ya? Es la élite comercial, política del periodo. ¿Cachai? Entonces ellos al fin y al cabo se concentran todo el poder y van a decidir qué es lo que van a hacer. Después dice, cuando calcularon que la mayoría estaba ya debilitada, convocaron a la reunión programada para discutir la propuesta del texto constitucional, logrando aprobarla con una mayoría relativa. ¿Ya? O sea, acá, como se dice en la política, pasaron máquina. Pasaron máquina. Jugaron sucio, echaron a los diputados de las provincias, y de esa misma manera hicieron lo que ellos querían. ¿Ya? O sea, redactaron un texto constitucional que era lo que ellos querían según sus propios intereses, defendiendo sus propios intereses. Como dice acá, esta fue la estrategia aplicada por el patriciado santiaguino, ¿ya? O sea, por la oligarquía. ¿Ya? Y de esta misma forma,
¿ya? Porque después los liberales, digamos que eran la otra versión, los diputados de provincia, etcétera, van a seguir insistiendo y van a ganar el poder y van a armar otra constitución. De esta misma forma, cuando la estrategia fracasa de la oligarquía, será esta misma élite quien va a impulsar una guerra contra el gobierno de turno. O sea, esta guerra que nosotros veíamos acá al inicio de la clase, ¿cierto? Va a ser entonces propiciada y armada por la misma élite, por la misma oligarquía chilena. ¿Ya? Así que, chiquillos, tengan ojo con esto, igual es un tema interesante, porque hoy día, actualmente, se está discutiendo el tema de la constitución, una nueva constitución, ¿ya? Y vamos a saber qué es lo que ocurre con esta nueva constitución, ¿ya? Puede ser que ocurra un proceso democrático, de participación ciudadana, que, digamos, las personas puedan nuevamente opinar, pero también puede ser que haya intentos políticos, intereses políticos de por medio, que lo vayan entorpeciendo, generando desorden, generando caos, generando batallas, ¿cierto? Eso no se sabe, solo la historia nos va a decir qué va a pasar ahora. Pero para que vayan entendiendo cómo funcionó entonces este primer inicio de la República de Chile, así funcionaban, digamos, así pasaban máquinas algunos grupos también, ¿ya? Así que eso, chiquillos, conceptos importantes del día de hoy, bueno, diversas visiones en torno a este periodo, el tema de los cabildos, que era importante porque era la participación ciudadana, y algunas personas que consideraban que entonces que este periodo es un periodo de desorden, y el tema de la oligarquía, que entorpeció entonces la discusión, haciendo que fracasara el proceso constituyente. Ya, chicos, a ver, nos quedan 2 minutos con 38. Ya, pero igual, aquí son súper poquitos. Está Luciano, Nicolás, Cata, Camilo, Constanza, Paulina, Joshua, Danae, María Laura, el Benja Farías, Rafael Aguilera, Purísima, Salas y Natalie Galvez. Ya, ¿alguien más sabe de otro compañero que haya que dejarlo en la lista? ¿No? La Paula. Ya, gracias, Cata. La Paula entonces tiene mala señal, ahí hay que dejarla presente. El Benjamín Ruiz, no sé si se conectó, me parece que sí, tuvo un rato, pero no estoy seguro. De nadie lo voy a ver con él. Ya, chiquillos, ¿alguna pregunta en torno a lo que trabajamos hoy día? Cualquier cosa yo les voy a mandar este Power para que le echen un vistazo, ¿ya? Para que después lo revisen entonces como más en detalles en sus casas. Ya, chicos, chicas, entonces terminamos la clase del día de hoy. Espero que estén muy bien. Ya descansen, mañana es feriado. No todo puede ser estudio, trabajo, ¿cierto? También hay que aprovechar de descansar y distraerse. Así que eso. Chao, profe. Chao, Benja, cuídese. Chao, Nos vemos. profe. Chao, Pauli, cuídate. Que estén muy bien. Chao el resto. Chao, Chao, Nico. profe. Chao, Joshua. Chao, Danae, Rafael, Luciano, Purísima. Cuídense, chiquillos.